que me dijo fue que este amigo tenía miedo, que era un hombre bueno, cristiano, y que era un hombre bueno, pero tenía miedo porque lo habían amenazado, y que él tenía el dinero y tenía información, pero aparte que él se había reunido con el expresidente de México. Entonces le pregunté qué Ya que había habido una reunión presumiblemente del expresidente de México y quien en ese momento, por todas las indicaciones, se evidenciaba que era Sergio Carmona. Es correcto, pero cuando le dije, ¿cuál expresidente? Hay muchos. Y me dijo, le dicen AMLO. Yo la verdad es que sí fingí un poco de ignorancia, ¿no? Porque le dije, a ver, ¿quién me está pidiendo el consejo legal? ¿Tú o tu amigo? Ya ves cómo se dice mi amigo. De hecho, yo pensé que él era Sergio Carmona, diciéndome que tenía un amigo, ¿no? Ya. Pero no, sí era un amigo por interpósita persona. Era un amigo de Carmona que iba a nombre de Carmona, iba a nombre de Carmona a consultarte qué podría hacer. Qué podía hacer y que si era necesario, que si yo le podía ayudar a entregarse y dar información. Le dije, primero tengo que saber qué información tiene, ¿no? Y claro, a las agencias norteamericanas, tú lo sabes, he manejado esa información por mucho tiempo, van a estar muy interesadas, ¿no? Sobre todo por el famoso huachicol y las exportaciones ilegales, pero aparte el manejo de dineros. Dineros que iban a dar a las campañas políticas de Morena. A las campañas políticas exactamente, que violaban la ley de prácticas corruptas en el extranjero. El Foreign Corrupt Practices, que no sabido por él, pero castigaba a candidatos y a partidos políticos también. Uno de los despachos con los que estoy asociado en Washington y en Nueva York me hablaron que había una persona que quería consultar un tema de México. Me fui del despacho de Los Ángeles a Washington unos 3 meses antes de lo que ahora sé que es Sergio Carmona, antes de que falleciera, ¿no? Que fuera ultimado. Y este amigo me dijo a mí, esta persona, que por secrecía no lo puedo obviamente revelar, pero me dijo, oye, un amigo mío, y me empezó a describir al que ahora yo sí sé que es Sergio Carmona, y ahorita te comento por qué. Me dice, estando en negocios de petróleo, quiere mandar, inclusive me dice, cree que puede violar el Tratado de Libre Comercio. Le dije, ¿por qué? Dice, porque puede ser un subsidio ilegal. Digo, ¿subsidio ilegal? Y empecé a conectar. ¿Te acuerdas que Dos Bocas y otras en Texas no estaban produciendo tanto? Y entonces ya me dijo que había dinero que estaba siendo llevado en cajas. Inclusive me dijo, esto es de otro tema, no es de narcotráfico, ahorita es de otro tipo de negocio. Y entonces le dije, ¿y tu amigo cómo se llama? Me dice, es que me pidió que quiere venir a verlo. Aquí en Washington, le dije, bienvenido. Sergio Carmona Angulo fue el llamado rey del huachicol fiscal, el articulador de la red de lavado de dinero proveniente del contrabando de combustibles desde Estados Unidos a México, con cuyos fondos se financiaron en 2021 las campañas de Morena. Hasta ahora, las vinculaciones de este personaje, que fue ejecutado en una barbería de San Pedro Garza García en Nuevo León, solo alcanzaban a morenistas como Mario Delgado, presidente nacional, Erasmo González, legislador tamaulipeco, así como a Rubén Rocha Moya y a Américo Villarreal, hoy gobernadores de Sinaloa y Tamaulipas, dos entidades ligadas a la producción y distribución del fentanilo. Pero hoy, en entrevista exclusiva en Código Magenta, el abogado internacionalista Eddie Barón Levy, exdiputado federal, da a conocer que personajes cercanos a Sergio Carmona Angulo le revelaron que unos meses antes de ser ejecutado, el rey del huachicol fiscal había sostenido un encuentro personal con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. La inclusión del anterior inquilino de Palacio Nacional en la ecuación Carmona y las redes que a través de las aduanas tejió Ricardo Peralta Saucedo para garantizar el contrabando de combustibles, le imprime una nueva línea de investigación
a uno de los crímenes políticos más sonados del primer sexenio de la Cuarta Transformación. Aquí la historia. Esta es la entrevista. Amigos de Código Magenta, estamos hoy aquí con ustedes pues en una entrevista muy especial, muy particular, nada más y nada menos que con Eddie Barón Levy. Es un reconocido abogado penalista internacionalista que ha estado pues, en diferentes etapas de la vida pública de este país. Ha llegado a ser incluso diputado federal en el año 2000, en esa legislatura de la transición, en donde por primera vez, pues Eddie, te convertiste en un diputado que desde afuera hacia adentro te convertiste en plurinominal, pero estando desde Estados Unidos hacia México para ver todas las cuestiones que hoy están tan de boga, como las de inmigración y los problemas binacionales. Y bueno, te ha tocado en esta trayectoria pues lidiar con muchos personajes importantes del ámbito político de todos los partidos. Eres un hombre que está muy bien conectado, no solamente en México, sino en Estados Unidos, donde es tu, digamos así, tu campo de batalla, porque es tu especialidad. Bien conectado en Washington, bien conectado en Texas, bien conectado en la Ciudad de México, etcétera. Y bueno, hoy estamos aquí porque pues queremos que nos platiques algunas cuestiones que vamos a entrar en ellas un poquito más tarde. ¿Por qué no nos dices un poquito para que la gente sepa y conozca quién eres, qué has hecho, algunos pormenores de tu trayectoria? Muchas gracias, Ramón Alberto, por esta invitación. Efectivamente, pues yo quise ser abogado desde que era joven, nada más que primero fui economista internacional, mis labores de partido y he litigado, porque ese fue mi sueño toda la vida, desde que veía a Perry Mason, los que recordamos. Los que veíamos esos Los que programas. veíamos Perry Mason, que mucha gente me dice, yo soy de Parchís para acá, ¿no? Pero me ha tocado por aras de la vida y del destino, pues asuntos muy delicados. Tuve 5 casos de mexicanos en pena de muerte que gracias a Dios los salvamos. Fui el primer diputado federal representando a los mexicanos en el exterior. ¿Por qué partido? Por el PRI. El PRI fue candidato externo. Francisco Labastida Ochoa tuvo a bien designarme junto con la presidenta del PRI y más fuerzas en ese momento. ¿Por qué? Para la mejor defensa de los mexicanos en el exterior y en México, porque tú te recordarás, durante muchos años antes, mucha gente de izquierda les llamaban traidores, que se habían ido, ¿no? Y ahora me da risa porque ahora son los héroes, Claro. porque mandan las remesas. ¿Cómo cambian los tiempos? De traidores a héroes. Y luego, pues sí me han tocado esos casos, he estado muy metido, tengo el orgullo de que en la barra americana de abogados he ocupado puestos de muy alta relevancia, he sido el mexicano que más lo ha hecho, pero siempre defendiendo a México en todo lo que se puede y a la gente, ¿no? Hay un lema de la Asociación de Abogados Penalistas de Estados Unidos y de la barra americana que dice: justicia denegada en cualquier lugar es justicia denegada en todo lugar. Y mis tarjetas decían, y mi despacho, la justicia no conoce fronteras. Claro. Y creo que por eso platicaremos un poco. Algunos casos que nos puedas comentar de los cuales te sientas orgulloso de haber participado tanto en los Estados Unidos como en México. Sí, mira, uno de los casos más delicados fue hace 13 años, que inclusive me entrevistó Fox News. Tú te acordarás, en Matamoros, un marine americano fue detenido por tener una escopeta recortada, entre comillas. Lo que pasa que era un recuerdo de su abuelo. Y la diferencia entre legalidad y no era una uña, la verdad. Y por actos de corrupción lo quisieron detener. Este marine era un héroe americano, estaba en fuerzas especiales y le querían dar 20 años de prisión. Logramos el amparo, la Suprema Corte fue muy importante en ese momento, pero lo importante es que evitamos un gran problema porque varios marines querían venir
a sustraerlo de la cárcel de Matamoros. O sea, una operación SWAT. No, una misión de rescate, porque pues un Marine no deja un Marine atrás. Entonces en su momento hablé con el general Portillo de los Marines, que lo conozco hace mucho tiempo, lo conocía, y le comenté y me dijo, dame una hora, porque si no, sí hubiera sido un acto muy... Lo de Kaplan en México, en Lecumberri, hubiera sido peccata minuta comparado con eso. ¿Algún Creo que otro tal vez caso? el problema. Otro caso ha sido, pues ayudé a dos gentes de Nueva York, en aquel caso de Casablanca, de lavado, De que la había habido Operación Casablanca. Operación Casablanca, claro, y uno de los otros también fue en la demanda que logré convencer entonces a Jorge Castañeda, siendo yo ya diputado federal, cuando México demandó a Estados Unidos en el caso de los 50 condenados a pena de muerte, ¿no? No fungí como tal, pero sí como consejero. También he estado en las opiniones que ha habido, pero ha habido varios casos. Uno de esos también, uno de esos casos, y me quiero guardar lo mejor para el final, yo creo, porque ahora me doy cuenta de cuál caso era. Uno ha sido también de los ceferesos, ¿no? De gente que eran gente de gobierno y se les asoció con, en su momento, con Genaro García Luna, y pues no se vale. Entonces sí me han tocado casos muy delicados, igual que en Estados Unidos me tocó un caso de corrupción de un ex mayor que hubo hace tiempo y algún ex gobernador. Hemos estado en la batalla, estimado Y siempre en Alberto, ambos territorios, americano y en ambos mexicano. territorios, correcto. A ver, Eddie, uno de los motivos que nos trajo a sentarnos a esta mesa tiene que ver con que, pues por ahí nos enteramos de que tú fuiste en su momento consultado, por así decirlo, tú nos platicarás más a detalle, por alguna persona muy allegada, muy cercana a este personaje llamado Sergio Carmona. Sergio Carmona, que es este hombre que fue ultimado, que fue eh, ejecutado en una barbería en San Pedro Garza García, en Nuevo León, que, bueno, era conocido como el rey del huachicol, el hombre que de una u otra manera, pues, administraba los dineros de este tráfico de combustibles ilegal que evadía impuestos, que entraba por aduanas como la de Reynosa que manejaba su hermano Julio Carmona, y pues que significó o ha significado, y todavía significará, porque está pendiente de muchas cosas, un caso extremo de ver cómo dineros de combustibles adquiridos en Estados Unidos terminan siendo utilizados como herramienta ilegal para poder financiar acciones de índole pues ilegal y hasta criminal, porque eso es lo que permitió, de acuerdo a lo que en su momento Código Magenta reveló con esta serie del huachicol fiscal, pues la entrada de millones de barriles de crudo, no de crudo, de combustibles, y Así es. que evadieron impuestos y que en un lapso de lo que fue el tiempo del primer gobierno de la Cuarta Transformación con Andrés Manuel López Obrador, pues básicamente se habrían evadido unos 500,000 millones de pesos en IEPS, Claro, IVAs que no se pagaron, y que ese dinero terminó siendo utilizado primero pues para enriquecer a un grupito de personas que hicieron ese sistema, y segundo, para financiar a las operaciones del partido Morena en muchas entidades, entre otras eh, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit y Veracruz, muchas otras, 20 eh, sobre la mesa. correcto. Pero, pues dentro de esta operación, un personaje central que, repito, terminó trágicamente asesinado fue Sergio Carmona. Y bueno, pues, tengo entendido que alguien del Sergio Carmona vino en un momento dado contigo y para pedir y solicitarte algún tipo de consejo jurídico, consejo también político, sobre algo que para mí hoy es algo que es una revelación única
y que tiene que ver, y tú nos platicarás, para no yo revelarla, de qué se trató esa conversación. Claro que sí. Mira, uno de los despachos con los que estoy asociado en Washington y en Nueva York me hablaron que había una persona que quería consultar un tema de México. Me fui del despacho de Los Ángeles a Washington unos 3 meses antes de lo que ahora sé que es Sergio Carmona, antes de que falleciera, ¿no? Que fuera ultimado. Y este amigo me dijo a mí, esta persona, que por secrecía no lo puedo obviamente revelar, pero me dijo, oye, un amigo mío, y me empezó a describir al que ahora yo sí sé que es Sergio Carmona, y ahorita te comento por qué. Me dice, ha estado en negocios de petróleo, quiere mandar, inclusive me dice, cree que puede violar el Tratado de Libre Comercio. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque puede ser un subsidio ilegal. Digo, subsidio ilegal. Y empecé a conectar. ¿Te acuerdas que Dos Bocas y otras en Texas no estaban produciendo tanto? Y entonces ya me dijo que había dinero que estaba siendo llevado en cajas. Inclusive me dijo, esto es de otro tema, no es de narcotráfico, ahorita es de otro tipo de negocio. Y entonces le dije, ¿y tu amigo cómo se llama? Me dice, es que me pidió que quiere venir a verlo. Aquí en Washington le dije, bienvenido. Ya los socios del despacho, es un despacho muy grande, me dijeron, Eddie, tú velo, manéjalo y nos dices. Entonces empezamos a platicar más en español y lo que me dijo fue que este amigo tenía miedo, que era un hombre bueno, cristiano, y que era un hombre bueno, pero tenía miedo porque lo habían amenazado y que él tenía el dinero y tenía información, pero aparte que él se había reunido con el expresidente de México. Entonces le pregunté qué O sea, que había habido expresidente. una reunión, presumiblemente, del expresidente de México y quien en ese momento, por todas las indicaciones, se Era, evidenciaba que era Sergio Carmona. es correcto, pero cuando le dije, ¿cuál expresidente? Hay muchos. Y me dijo, le dicen AMLO. Yo la verdad es que sí fingí un poco de ignorancia, ¿no? Porque le dije, a ver, ¿quién me está pidiendo el consejo legal? ¿Tú o tu amigo? Ya ves cómo se dice mi amigo. De hecho, yo pensé que él era Sergio Carmona, diciéndome que tenía un amigo, ¿no? Ya. Pero no, si era un amigo por interpósita Era persona, un amigo de Carmona que iba a nombre de iba a Carmona nombre de a Carmona consultarte qué podría hacer. qué podía hacer y que si era necesario, que si yo le podía ayudar a entregarse y dar información. Le dije, primero tengo que saber qué información tiene, ¿no? Y claro, a las agencias norteamericanas, tú lo sabes, he manejado esa información por mucho tiempo, van a estar muy interesadas, ¿no? Sobre todo por el famoso huachicol y las exportaciones ilegales, pero aparte el manejo de dineros Dineros que iban a dar a las campañas a las políticas de campañas Morena. políticas exactamente, que violaban la ley de prácticas corruptas en el extranjero, Así el es. Foreign Corrupt que no sabido por él, pero castigaba a candidatos y a partidos políticos también, ¿no? ¿Y cuál fue la recomendación que tú le diste en La ese recomendación entonces? que le dije es lo que lo dijo Martin Luther King años antes, The truth shall set you free, ¿no? La verdad te va a liberar. Dile que cuente conmigo, mis honorarios son tantos. Y me dijo, yo le aviso en unos 2 o 3 meses porque estamos checando algunas cosas. Ya nunca me habló el amigo, ya nunca lo ¿Cuánto supe. tiempo en el momento que se dio esa consulta a que te enteraste que Pues yo habían creo que tres, ultimado? 4 meses y sí me di cuenta y luego sí me enteré que su hermano está como testigo protegido en Estados Unidos. Julio Carmona, Correcto, ex director de la aduana de Reynosa, es correcto, instalado ahí por Ricardo Peralta. es correcto. A ver, cuando tú recibiste esa información, evidentemente lo que te estaban diciendo era mi compañero, mi cliente o quien fuera que representara sus intereses contigo, tiene mucha información. Sí.
Y yo lo que ¿Manifestaba temor de que de tener tanta información, o que se le estuviera yo creo que sí, complicando las cosas? sí, porque es lo que se llama attorney-client privilege, abogado-cliente, y le dije, bueno, sí, pero tienes que declararlo también. Entonces yo tengo que ver qué información tiene y tengo que ver quién es y asegurarme, porque tú lo sabes bien, puede haber un conflicto de interés. Claro. Entonces yo no podía representarlo. Le dije, te estoy escuchando, ¿por qué? Porque el que me está consultando eres tú. Pero si él quiere que lo represente, tengo primero, antes que nada, de hacer un chequeo de conflicto de interés. Porque yo no sé si es de un divorcio o, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Alguien que piensa no tiene nada que ver, pero un divorcio yo no podría representar a la esposa de él si es mi cliente o viceversa, Claro. en lo absoluto. Pero empezó a salir mucha podredumbre, que ha salido. Ahora sí que ya es información pública y cosa muy importante, se sabe en Estados Unidos. O Toda esa sea, información sí la tiene. tú tienes conocimiento, digo, ya ha sido bastante público, pero tú con tus conexiones que tienes allá, porque eres un hombre que opera en los ejes de poder de Washington, tienes información suficiente de que el hermano de Sergio Carmona, Julio Carmona, ha aportado buena información respecto al caso. No nada más con la administración demócrata y las republicanas, sí, con el Partido Republicano, con la gente de Trump, correcto. Sí ha aportado mucha información, es lo que me han dicho. Yo les he dicho, a ver, yo no lo represento, porque me han dicho a mí, ¿qué piensas, Eddie? ¿Qué hacemos? Y entonces sé que hay una lista de gente que sí están investigando, que va desde arriba hasta abajo. Y hay gente que uno se sorprendería quiénes son. Claro. Aquí el factor disruptivo, Eddie, tendría que ser, o es, no tendría que ser, es el hecho de que esta pieza informativa de la posible o presunta reunión del presidente, en ese momento era presidente, no era expresidente, Así es. López Obrador, con Sergio Carmona, pues de sumo ingrediente, porque no es algo que se limitara, como se ha limitado hasta el día de hoy, a ser una cuestión entre Mario Delgado, Erasmo González, el legislador, ¿sí? Las gentes de Tamaulipas, las gentes de Sinaloa, todo este cerco que se hizo en Es torno un tinglado. y ya sube a la Sí, a la cabeza. cabeza. Es correcto. Esto tiene que ver también con declaraciones que aquí en Código Magenta hemos revelado de gente como Horacio García, una persona que terminó traicionando al gobierno de Tamaulipas, se cambió al lado de Sergio Carmona, eran compañeros ellos dos en el asunto de sus relaciones con la iglesia, de una u otra manera eran como hermanos en Cristo, y pues él decía, pues llegó hasta arriba, cuando hablaba él de los famosos 500 millones que él dio, él por lo menos él, que él distribuyó para las campañas, y se le preguntaba ahí en ese video que tuvo acceso Código Magenta, pues se le preguntaba abiertamente, ¿y quién se enteró de esto? No, digo, pues hasta mero arriba. Hay un dato que te voy a dar y le voy a dar a tu auditorio que creo que es muy importante. Una de las fotos, y no fue Photoshop porque me la dieron del lado de Washington, Washington sabe cuando había buques, no barquitos, cargando en Altamira barriles de huachicol. Lo sacamos en Código Magenta. Claro, pero Lo esa exhibimos. foto la tuvo, y esa foto proyectada de donde vino, no vino de alguien que estaba afuera, vino de un satelital. Claro. Entonces, lo saben. Y también hubo una conversación, me han dicho que fue, vamos a llamarle interrumpida, sino interceptada, donde se le avisa y se le dice, me urge hablar con usted. Le habló Se de le usted avisa a Sergio. a Sergio, y Sergio buscando una reunión con un expresidente, bueno, ahora expresidente, ¿no? Y entonces yo creo que sí lo saben, y pues igual en un momento, por mil razones, pues tendrán que ver qué se hizo en esa conversación. A ver, esto le inyecta un ingrediente muy peculiar al caso, porque ya transita más allá de Mario Delgado
y eso nos permitiría quizás explicar si esa reunión efectivamente se dio, el por qué una gente como Mario Delgado, que fue bloqueado consistentemente en esta última elección presidencial para que no ocupara ningún cargo y tuviera ningún fuero, terminó instalado en la Secretaría de Educación. Pues yo creo que él compró su seguro. ¿Sí? Lo compró y lo exigió. Así es. Y, Como otros lo han exigido, pero no hay para todos. uh-huh. Y entonces ha habido, sí sé, porque hay otra gente que me han dicho, ayúdame a irme al otro lado, ayúdame con legal o extradición. Se va a poner muy bueno, O sea, muy interesante. tú lo que has visto desde tu perspectiva como hombre ligado tanto a la parte legal como al asunto bilateral, como a ambos gobiernos de una u otra forma, estás viendo que hay gente que se está acercando para decir, hay información. Sí. Me gustaría entrar en conversaciones para ver si hay posibilidad de que yo Es pueda. correcto. Para ser testigo protegido. Es correcto. Yo creo que están sintiendo que no le están respondiendo. Siento que se está resquebrajando Morena. Siento, es más, voy a aventurarme. Esta es una información mía. Me voy a aventurar a decir, no todos estuvieron de acuerdo con la famosa independencia judicial, ¿no? Uh-huh. Porque ahora obviamente los mexicanos deben de saber que hay jueces con agallas. De hecho, estamos representando a algunos, yo muy haciéndolo muy, se los he dicho, no podamos permitir que amenacen a jueces por hacer su trabajo. Y están tomando nota en Washington de todo eso, sí te lo puedo decir. Muy bien. Porque de hecho los litigios, va a haber muchos litigios, no nada más de propiedades penales en Estados Unidos de lo que está pasando en México. Así es. Solamente para cerrar este capitulito de la posible o presunta reunión de Sergio Carmona con quien fuera en ese entonces el presidente López Obrador. Este ingrediente lo que terminaría por hacer, como tú dices, ya también hay algo de conocimiento esto en Washington, dar un elemento para que el ahora expresidente pudiese eventualmente ser citado para que responda a esa reunión, a esa posible reunión que se trató, porque Eddie, no sería la primera reunión que el ahora expresidente tuvo con alguien que tiempo después, semanas después, terminó ultimado, como fue Sergio Carmona. Recordemos que también en el caso de Daniel Flores, este empresario que recibió contratos abundantes de la refinería de Dos Bocas, que terminaron incluso algunos recursos de esos financiando la campaña corcholatera de Adán Augusto López, y que terminó después de una discusión con Adán Augusto en Veracruz, en la campaña, pues subiéndose a su avión y cayendo en el mar y desapareciendo. Es decir, aquí ya hay dos casos, uno particularmente el huachicol fiscal y otro de dineros que quién sabe dónde fueron a parar, en donde los personajes, pues mejor se les eliminó o se eliminaron o fueron oportunamente, ocurrió un accidente, y eso implica pues bastantes reflectores encima de lo que es pues toda esta entelequia de los dineros de la Cuarta Transformación. Es correcto. Ahora, te voy a dar otro dato que directamente no tiene que ver con México, pero sí tiene que ver. Hubo una acusación en el Distrito Sur de Florida, en Miami, hace unos 10 años, contra el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela y 3 ministros. Peccata minuta, la acusación era por ayudar un poco al narcomenudeo, pero más allá de eso está interesante esto, por negación de debido proceso, sustantivo y adjetivo. No quiero ser muy técnico, en la forma y en el fondo. ¿Por qué es interesante? Voy a explicar. Porque ya Estados Unidos también se está metiendo, obviamente, a lo que es la independencia judicial. Se había quitado, pero hace un mes y medio volvió a salir esa acusación sellada. Se abrió, te la voy a compartir, porque creo yo que el mensaje sí sé que se le dio a algunos miembros de la Suprema Corte de México. Una persona me lo pidió y me dijo, ¿lo puedo distribuir? Y dije, feel free, para ver si entienden los mensajes, ¿no? Y en ese contexto, Eddie,
Te pregunto, poniendo sobre la mesa el famoso y muy vigente caso del Mayo Zambada, tú como abogado internacionalista que eres, ¿cuál es tu visión de este caso en particular en el estado en que está hasta este momento? Mira, Alberto, leí la carta y la verdad es que está interesante por los casos que citaron. Ahora, es una carta al consulado mexicano de los abogados y citan 3 casos, pero hay uno que no citaron, el de la Suprema Corte de Justicia de Álvarez Machaín, donde la Suprema Corte de Justicia revocó al juez de primera instancia y al noveno circuito, que en aquel entonces era, llamémosle, liberal, en la cual decían hay que regresar a Álvarez Machaín a México porque se violó el tratado de extradición. ¿Qué dijo la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos? Y eso es algo que no pusieron. Dijeron, a ver, no se va a regresar, porque cuando México negoció el tratado de extradición, se habían dudado en una doctrina jurídica de los años de la esclavitud, llamada la doctrina Kirby-Freeze, que decía, tú ya estás aquí, como ya hayas llegado, ahora sí que como decimos, haya sido como haya sido, tienes tus derechos aquí. ¿Cómo llegaste? Ese no es mi problema. Y entonces por eso Álvarez Machaín nunca lo reextraditaron, vaya, nunca lo entregaron. ¿Qué pasó después de eso? México, corriendo, como siempre le hace, fue a firmar un convenio adicional contra la prohibición de lo que se llama secuestros transfronterizos, que inclusive la carta lo dice. México lo firma, el Senado mexicano corre a ratificarlo, lo firma Estados Unidos, pero el Senado de Estados Unidos nunca lo ratificó. Nunca lo ratificó. Y lo dice. Se operó únicamente en ese caso en particular, pero nunca más. Se operó, pero para firmarlo. Ya. Pero no lo regresaron. Era la respuesta a esa decisión de la Corte. Y entonces, en la carta dice, bueno, sabemos que no es vinculante, pero de todas maneras se firmó y hay que honrar los tratados que México firma, ¿no? Ya hazlo con Estados Unidos. Bueno, aquí hay algo interesante. ¿Por qué? Porque me empecé a reír diciendo, híjole, ahora México está violando los tratados a diestra y a siniestra. Decisiones de la Corte Interamericana y ahora piden que se respete. ¿Qué va a pasar con los 48 mexicanos que quedan de pena de muerte del caso de Avena, donde le dijeron a Estados Unidos, tú no puedes utilizar tu constitución para violar un tratado? Por más que corran a decir, esta constitución es lo más... A ver, es que somos el país del hazme reír, perdón que lo diga. Claro. Entonces, leyendo todos estos ingredientes, uno, para mí, no, primero, no lo van a regresar al Mayo. Uno. Dos, el Mayo para mí se vacunó, obviamente, bajo los derechos legales que da la ley de Estados Unidos, ¿no? Es lo que se llama un cooperating witness, no es secreto. Va a sacar toda la información que tenga. Claro. Le van a decir, ok, no te doy la pena de muerte, ¿cuánto te queda? Viven en paz, testigo protegido, y se acabó. Y que tu familia en México se quede con X cantidad. Y de esa manera, ahora... Como ya pasó con su hijo Vicentillo. Claro, pero aquí hay algo interesante. Vamos a suponer, sin conceder, que lo regresen. Como él dice en la carta, ¿de veras crees que va a regresar? No, pues, ahorita oficialmente es un terrorista capturado. Pero independiente de eso, es que ese es el otro tema importantísimo. No, ¿se lo van a acabar aquí? El terrorismo no prescribe. Ya también se le olvidó a México. Claro. La ley contra los delitos de lesa humanidad y terrorismo no prescribe. Así es. Aunque haya sido hace 20, 30 años y tampoco ese lo firmó Estados Unidos. ¿Quiénes son los asesores de la presidenta? Claro. Por Dios. Importantísima pregunta que estás haciendo. Lo he hecho N veces. ¿Quiénes son? A ver, y esto, Eddie, ¿cómo puede llegar a escalarse? Porque se habla mucho de que el objetivo final, además de que pudiese ser el expresidente López Obrador, también sería, por supuesto, Morena, que al manejar todos estos recursos de procedencia ilícita, provenientes incluso de Estados Unidos, porque eran combustibles comprados en Estados Unidos,
podría entrar en el contexto al financiar las campañas de estados que instalaron a políticos criminales, entre comillas, Claro, como una institución también, organización terrorista, por haber apoyado. A ver, claro. ¿qué hay ahí en distintos acuerdos que hay o distintas instancias que se han mencionado por ahí que puedan ser invocadas? Bueno, se puede invocar la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Ujú. La ley contra el financiamiento del terrorismo, ojo, y esto es importantísimo porque dicen, va a haber inversiones. A ver, señores, la ley es muy clara, habla de un US person, una persona de Estados Unidos, no tiene que ser un ciudadano, puede ser una persona moral, un residente legal e inclusive puede ser un indocumentado, un US person, porque la interpretación es grandísima. ¿Quién va a tener nexos directos o indirectos con las estructuras del gobierno de México que ya se declaró por orden ejecutiva que son coasistentes de narcotráfico? O sea, no lo estoy inventando yo. 20 de enero, bandas terroristas son narcotraficantes. Son lo que se llaman DTOs, Drug Trafficking Organizations, ¿no? Ujú. Y luego, adelántate 3 semanas después, hace una semana, ya quedaron designados, no nada más los carteles que conocemos. Creo que la gente no se ha dado cuenta de la letra chiquita de algunos subcarteles más asociación irregular de ellos. O sea, cualquier persona que haga tenga nexos, negociaciones, cualquier cosa, directo o indirectamente con ellos, va a estar interesante. Va a ser interesante quién va a invertir en México ahorita. Amazon que iba a venir, yo sé que el abogado general está pensando qué hacer. Y muchas compañías están diciendo, ¿vamos o no vamos? Y están esperando el desenlace de los famosos aranceles y todo lo que va a A pasar. ver qué va a pasar, porque entonces, si yo voy a invitación del gobierno mexicano, estoy auspiciando, Ya. a menos que la interpretación vaya para el otro lado. Y ojo, hace rato escuché algo interesante también acerca de que los jueces no se van a meter, los jueces de Estados Unidos, en lo que es politically correct o no. Si hay un caso enfrente de ellos van a resolver. Y recordemos que hay jurados en Estados Unidos. Como hombre de leyes que eres y conociendo en ambos países el desempeño de los sistemas legislativos, ¿cuál es tu opinión de la famosa reforma judicial? ¿Y es viable que pase y que se entregue el beneplácito norteamericano para lo que está ocurriendo? A ver, cosa interesante o poco sabido. Cuando se renegocia el Tratado de Libre Comercio, aquí te voy a decir tres eh, cuestiones mías que he dicho, no es secreto, tengo una opinión muy fuerte de esto. Yo no creo en esa reforma judicial, está hecha a modo. Se necesita una reforma judicial, sí, pero no esta. Y voy a hacer un llamado ahorita, ya que hablan tanto de la democracia, ¿no? Y que ningún juez federal de Estados Unidos, tú lo sabes, es electo, ninguno. ¿Por qué? Porque se necesita un check and balance, ¿no? Peso y contrapeso. Si tanto, perdón la palabra, padrotean es que el pueblo de democracia, yo le he dicho abiertamente, pongan jurados. El jurado justifica los hechos, juzga los hechos. No lo van a hacer, tienen pánico, no van a poner jurados. Entonces, es una falacia, puro show. Y entonces, cuando se negocia este tratado, el presidente Trump fue el que metió 3 aspectos importantísimos de la reforma. El primero, artículo 27, anticorrupción, que viene y se toma de la ley de prácticas corruptas en el extranjero y de la Convención contra la Corrupción, la de Mérida o de la ONU, que Estados Unidos empujó en su momento. 2, la independencia judicial, ahí lo dice. Y 3, los derechos de trabajadores y los jueces laborales. Por eso desaparecen las
las juntas laborales, ¿no? Por la corrupción que había. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Fíjate, bien interesante. Que llega a un aspecto toda la capacitación que ha habido y la iniciativa Mérida, los juicios orales que tanto pagaron los contribuyentes de Estados Unidos, la capacitación, la famosa USAID. ¿Qué va a pasar con todo ese dinero que se dio? ¿A poco México lo va a pagar de regreso? ¿O vamos a reentrenar a estos muchachitos o que van a salir después de 2, 3 años? Entonces, que quede claro, porque también hay 2 órdenes ejecutivas. Una del presidente Trump en su primer término, que el presidente Biden extendió en forma infinita y la está siguiendo Trump, que habla de democracia y habla de anticorrupción, que son la base de la seguridad nacional de Estados Unidos. Y luego nos vamos a las otras 2 leyes, por ejemplo, la ley Magnitsky, que fue nombrada por Sergei Magnitsky, un luchador de derechos humanos de Rusia, y se amplió mundialmente. ¿Y en qué consiste? Consiste en castigar con visas y quitar y congelar bienes a todo aquel que directa o indirectamente viole derechos humanos, el sistema anticorrupción y también los derechos innatos, entre ellos independencia judicial. Importante. Y luego nos extendemos a la lista Engel. La lista Engel, que va paralelamente, pero más drástica, y se está viendo que se ponga más drástica todavía, que están los países de Centroamérica, pero por lo que se llama el triángulo, va a ser también para México. Muy bien. Entonces, no va a haber por dónde. A ver, Eddie, recientemente hubo una controversia muy fuerte porque hay juegos políticos con las famosas fichas rojas y demás. Estos días hubo un debate sobre entre la Fiscalía de la República con los cuerpos de Interpol, diciendo que si en el caso particular, por ejemplo, del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se había levantado la famosa ficha roja o la alerta, y la fiscalía salió a decir no es cierto, está vigente, etcétera, etcétera. Y por ahí se emitieron distintas opiniones que politizaron el caso. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Mira, en aras de la transparencia, para que no haya malentendidos, te lo voy a contestar, pero tengo que dejarte saber que yo soy uno de los abogados y soy amigo antes que nada de Francisco Javier Cabeza de Vaca. Okay. Y yo tuve que ver con este caso, entonces si no quiero que se diga, es que Eddie estuvo, hay que ser transparentes. Okay. Yo lo sabía porque la ficha famosa roja se está usando en muchos países para persecución política, contra medios de prensa, contra enemigos políticos. Entonces, ya el Congreso de Estados Unidos y la Unión Europea, hay unos documentos que te entregaré para que tú los analices, ya han dicho hasta acá. Pasó, por ejemplo, con Angela Merkel, se enojó mucho porque Turquía mandó un caso de estos, ¿no? Ya 3 colegiados de Estados Unidos, que es la máxima instancia abajito de la Suprema Corte, el 9º, el 8º, y no recuerdo ahorita el otro, ya han dicho que la ficha roja, primero, no es constitutivo ni de un delito ni prueba alguna. No es vinculante. No es vinculante. 2, puedes impugnarla, y en Interpol, porque yo he dado conferencia y he estado con el secretario general de Interpol en conferencias, ha quedado claro que hay maneras, herramientas ya de los últimos 5, 8 años para impugnarlo. Y entonces es lo que hicimos. Sabiendo cómo funciona la fiscalía, no es secreto, sabíamos que iban a emitir ese boletín. Nada más que después sacamos el segundo boletín de Interpol, nos quisimos esperar con toda la traducción que un servidor hizo para que no haya problema, porque esto es una persecución política. A mí que me disculpen, Francisco García Cabeza de Vaca puede estar por cualquier parte del mundo y no se le va a detener. Nada más que yo soy el que le he dicho, no necesitamos mártires en México, Paco. Ahorita no. Necesitamos gente como tú, brava, que ame y que quiera México. Porque si él viene a México, ese juego político.
A Paco García Cabeza de Vaca le tienen miedo, le tienen pánico por hacer lo que Andrés Manuel hizo cuando fue jefe de gobierno, quejarse de la reforma fiscal, que por qué no le tocaba, etcétera. Entonces, que quede claro, porque yo no he visto ninguna, la FGR ya no ha contestado a la segunda. Y si hay algún problema, yo le sugiero a la FGR que vuelva a mandar íntegro el paquete, porque, ojo, le mandaron pedir a México información y sobre esa información y la accedió, fue la que se quedó clarísimo de que no hay ningún delito. Y ya concluyo con esto. Se habla de delincuencia organizada. ¿Cómo va a haber delincuencia organizada que necesitas 3 o más, Alberto? 3 o más, y 2 ya fueron absueltos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vamos a extendernos a la familia de Paco García Cabeza. No se vale, hombre, por Dios. Finalmente, para hablar de cuál es el ambiente que tú sientes hoy en Estados Unidos entre los organismos, pues digamos así, legales, políticos, legislativos, respecto a lo que está haciendo México y el gobierno de la Cuarta Transformación. Mira, hay una molestia muy grande. Tienes a 2 senadores muy influyentes. Uno es Joe Kennedy, que dijo, si agarras a un narcotraficante, lo volteas y le tiras, va a salir de su bolsillo un expresidente. Y ahora ya lo extendieron. Hay una molestia en 8 o 9 días, no recuerdo ahorita exactamente. Se vence el plazo de los 30 días. Yo creo que México no la va a tener fácil. Yo creo que una de las cuestiones muy importantes que nadie se ha pronunciado es China. Fox News, que es el que el presidente Trump ve todo el tiempo, están tomando a México, así lo han dicho, es un narco state, es un satélite de un país comunista. Que vaya, China ya no es tan comunista, pero es capitalista de Estado, ¿no? Yo creo que hay una molestia. Yo voy a estar en Washington en días próximos. Me llamaron ahora sí a mis consultas, ¿no? Jurídicas, etcétera. Hay un malestar de los congresistas. Hay un malestar de gente de la administración de Trump y del establishment militar en general. Porque dice México no está cooperando. Y vaya, la Incluso respuesta. lo acaba de decir Donald Trump diciendo no estoy contento con lo que está haciendo México hasta ahora. Bueno, si te das cuenta, habló con Canadá, Canadá dijo, los voy a declarar también terroristas, y nuestra respuesta directa, contundente fue, cambiemos la Constitución, México no van a ser declarados. Y ese es el caso, entonces México está incumpliendo, no con lo que dijo Estados Unidos, no con lo que dijo tampoco Canadá, con la norma internacional. ¿Por qué? Porque ningún país del mundo, ninguno, en la que te agarran a bazucazos y truenan bombas, ¿no? Y minas o van con vehículos armados pueden decir que son ciudadanos en pleno uso de sus derechos humanos. Pues muy bien, Eddie, gracias por estar aquí, gracias por compartirnos esos puntos de vista que son muy valiosos y sobre todo por esa pieza de información tan importante como lo es el hecho de que Sergio Carmona habría tenido eventualmente una reunión con el entonces presidente López Obrador, lo que, pues, de confirmarse en función a que se le pregunte al expresidente, sería un game changer en todo lo que estamos hoy hablando. Y hay otras cosas que también van a ser game changers y lo vas a ver en estos días que vienen. Muy bien, ya los platicaremos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Eddie. Es un placer.